hoy día en la segunda charla organizada por la Fundación DCG, Duchen Chile y la agrupación Duchen Chile, de la cual pertenezco, y le queremos dar la bienvenida a esta charla que va a tratar sobre el corazón y los cuidados en nuestros niños y jóvenes con distrofia muscular de Duchenne. Queremos seguirlos invitando a las siguientes charlas que se van a realizar el primer sábado de cada mes a las 11 de la mañana de Chile. La próxima será el 1 de agosto sobre el tratamiento de kinesiología y su importancia para los niños y jóvenes. Estas charlas van a quedar grabadas y subidas a las redes sociales de la Fundación DSG y de nuestra nueva página de nuestra agrupación, que la voy a mencionar para que lo puedan ver, y es de www.agrupacionduchenchile.cl, que ahí se va a encontrar la grabación que vamos a hacer hoy y la que se hizo la anterior charla. Dejo con usted a Chris Kusenmiller de la Fundación Duchen Chile. Hola, bueno, yo soy Cristiane, como decía Josefina, de la Fundación DSG. En esta ocasión, claro, vamos a hablar del corazón con la doctora Claudia Trincado. Yo la voy a presentar rapidito para que ya vayamos partiendo toda su trayectoria. Bueno, ella es jefe de laboratorio de cardiología pediátrica de la Pontificia Universidad Católica, profesor asistente clínico, tiene una formación en ecocardiografía, estadía de perfeccionamiento e investigación en Departamento de Cardiología Pediátrico del Servicio de No Invasivo del Children's Hospital de Boston, en Estados Unidos. Tiene una atención clínica ambulatoria y hospitalaria en San Carlos de Apoquindo. Es encargada de rotación no invasiva del programa de posgrado de Cardiología Pediátrico y tiene una docencia tutorial directa para alumnos de posgrado en subespecialidades de cardiología pediátrica, intensivo pediátrico, neonatología y materno-fetal, ¿cierto? Claudia, ¿algo más que tú nos quieras aportar? No, más que suficiente. Muchas gracias por, No, por gracias a ti por estar con nosotros. Gracias por la invitación y felicitarlos porque sé que como agrupación Duchen Chile se han reunido y me parece que es una labor súper valiosa el aunar esfuerzos para tratar de mejorar y optimizar los cuidados de los niños con distrofia muscular de Duchenne. Yo puntualmente dejé muy abierto el título de la presentación como Corazón y distrofia muscular de Duchenne, y estructuré lo que les voy a contar un poco en razón de las preguntas que me fueron llegando. Obviamente nos vamos a quedar corto porque tratar de ver todo es bastante, pero voy a tratar de al menos dejar algunos puntos claros de las dudas que ustedes tenían, ¿ya? Así que, ¿qué vamos a ver puntualmente? Algunos aspectos epidemiológicos de la enfermedad, cuáles son los mecanismos del daño cardíaco. Voy a tratar de hablarles un poco sobre qué se propone como controles y la frecuencia de ellos, todo esto desde el punto de vista de la miocardiopatía y del corazón. ¿Qué exámenes de control debiesen tener los niños con distrofia muscular de Duchenne y el rol de las enzimas cardíacas? Algunos elementos del tratamiento y prevención en el cuidado del corazón, y voy a hacer un análisis somero de nuevas terapias y usos clínicos, que si bien es cierto no es mi área de expertise, me parece súper interesante porque hay algunas que apuntan a corazón. ¿Ya? Bueno, obviamente todos ustedes saben que esta es una enfermedad que tiene una herencia que es recesiva, que está ligada al X, y lo comento porque en el caso de la herencia, los hombres son los portadores, los que cargan con la enfermedad, ¿cierto? La incidencia es de 1 en 3.500 hasta 6.000 hombres nacidos vivos, y en Chile, curiosamente, no tenemos estadísticas muy certeras sobre cuál es el porcentaje de la enfermedad en nuestro país, y lo que uno logra recoger son números que vienen de la Fundación Teletón o algunas guías técnicas ministeriales, pero sabemos que hay un margen de error en estas cifras que oscilan entre los 450 y 300 niños actualmente.
¿ya? Y estos son en periodos 20 años, o sea, son bien inexactas, eso como quiero transmitirles. ¿Cuáles son los principales aspectos de la enfermedad? La debilidad muscular, de la cual obviamente se va a hacer cargo el neurólogo, la insuficiencia respiratoria, que tengo entendido que con el doctor Prado ya revisaron un poco los aspectos, y yo voy a ver la tercera patita, que es todo lo que compete a la miocardiopatía. Ahora, ¿qué es lo que se afecta en la distrofia muscular? La distrofina, una proteína que actúa y es vital en la estructura tanto mecánica como molecular de las células. ¿Y a qué células afecta? Básicamente células de músculo esquelético, células de músculo cardíaco y algunas células del sistema nervioso, principalmente. ¿Cuál es la complejidad de esta mutación? Que la distrofina es el gen más grande que existe en el genoma humano, ¿ya? Tiene 2,5 megabases y son 79 exones. Eso significa que los exones son las unidades leíbles de un gen que van a dar lugar a la formación de una proteína. Por lo tanto, la capacidad de tener alteraciones al ser tan grande es mayor, o la posibilidad. Cosas importantes en relación al gen, que en el cuadro de abajo lo que estoy mostrando es un estudio donde se vio en un grupo de pacientes con distrofia cuál es el porcentaje de alteración genética. Y ustedes ven que además, dentro de la gama de pacientes con distrofia, hay distintos tipos de mutaciones, y esto es importante. ¿Por qué? Porque algunos niños van a tener un porcentaje más bien alto, del 40-45%, de lesión de estos exones, otros van a tener duplicación de estos segmentos, o algunos pueden tener mutaciones puntuales, o sea, en un exón específico, una alteración. Se me va el tele. Hay que silenciar los micrófonos porque siento ruido. Sí, por favor. Gracias. Bueno, y lo otro interesante o a considerar, digamos, es que no hay una relación clara hasta el momento, pese a que se está estudiando bien acuciosamente, entre la mutación genética y el grado de compromiso cardíaco. Si bien es cierto, hay alguna asociación y se sabe que algunas mutaciones específicas pudieran estar más o menos afectadas desde el punto de vista cardíaco, no hay una correlación tan directa. Ahora, cuando hablamos de daño cardíaco, mucha gente cree, o antiguamente se creía, que el músculo esquelético era igual que el músculo cardíaco, y no es así. La célula del músculo cardíaco es una célula uninucleada que tiene algunas características distintas, sobre todo a nivel del sarcómero, que es la unidad contráctil de la célula. ¿Cuál es la capacidad que la diferencia? En que es una célula que tiene una capacidad de captar calcio distinta y una capacidad regenerativa distinta, ¿ya? Por lo tanto, cuando la distrofina está alterada, esta proteína estructural del citoesqueleto y de anclaje en membrana, además se alteran otros influjos de iones, con este caso el calcio intracelular, y eso también se asocia a daño. Además, la alteración del influjo de calcio genera alteraciones a nivel de la mitocondria, que es la maquinaria energética de la célula, se generan alteraciones inflamatorias dentro de la misma célula, que finalmente convergen todo en esta alteración macro que nosotros conocemos, que es la destrucción de células miocárdicas, que ya dijimos que tienen poca capacidad regenerativa, que van a ser sustituidos por una cicatriz de tejido fibroso y adiposo, ¿ya? Por lo tanto, estamos cambiando de alguna manera un tejido elástico funcional por un tejido cicatrizal y adiposo. Otra cosa súper interesante a nivel cardíaco en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne es que tienen un porcentaje elevado de miocarditis. La miocarditis es una inflamación generalmente de causa viral que ataca el corazón, produciendo una inflamación generalizada que en un porcentaje importante de los pacientes se asocia a deterioro funcional que no es recuperable. Los niños con distrofia muscular de Duchenne son más susceptibles a sufrir estas infecciones virales. Por lo tanto, además de tener esta alteración estructural por la pérdida de la distrofina, tienen esta susceptibilidad a sufrir esta alteración por una infección, pero además tenemos que tener en cuenta, y esto es súper importante,
que los niños con distrofia van a tener alteraciones de la caja torácica, de la columna vertebral, van a tener, por lo tanto, alteraciones ventilatorias asociadas a la enfermedad por la debilidad muscular, y eso recarga de alguna manera el sistema pulmonar, porque la interacción corazón-pulmonar es muy estrecha, y se ve afectado además indirectamente el lado derecho del corazón. Por lo tanto, no es una sola cosa, ese es el mensaje, lo que va a afectar el corazón de nuestros niños. Esto es una foto que en ningún caso quiero marearlos, pero básicamente para que ustedes puedan ver lo que está en morado, no tengo el cursor activo, por eso no se los puedo mostrar con cursor, pero es la distrofina. Y la distrofina, esto es igual que un andamiaje, hay que imaginarse un sistema de andamiaje. Es una proteína de anclaje que va a unir la estructura que está abajo, que es el sarcómero, la unidad contráctil, con la membrana de la célula. Y a la vez en la membrana ustedes ven una serie de canales y transportadores. Esto es una maquinaria súper fina, donde el influjo de calcio se genera un aumento del calcio intracelular, y este calcio intracelular además que hace que la célula misma libere más calcio, y esto genera al final la activación de proteínas que van a destruir la propia célula. Y así, en el fondo, se explica un poco cómo actúa en términos súper macro el daño a nivel de la célula muscular cardíaca, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la secuencia? Se altera la distrofina, básicamente hay ausencia de esta proteína, se produce y se sabe, eso está estudiado, que la primera porción del corazón que se deteriora es la pared inferolateral. Esto hace al final que todo el lado izquierdo del corazón, del ventrículo izquierdo, que es la bomba sistémica que tenemos, disminuya su función, y eso se mide como fracción de eyección, que es básicamente la capacidad de bombear sangre que tiene el corazón, de eyectar volumen. Y finalmente, además, el cuerpo, el organismo, trata de compensar esto activando una serie de ejes que van a poner al cuerpo a trabajar para absorber más sodio, más agua, activa el sistema simpático, aumentando la frecuencia cardíaca, y se produce una activación que se llama neuromoral. Esa activación neuromoral al final termina siendo nociva, porque se genera un círculo vicioso. Yo aumento el tono de los vasos, genero más estrés, genero más descarga simpática, y con el tiempo, en forma sostenida, eso genera una retroalimentación del daño, que finalmente se traduce en que se dilata el corazón y se producen alteraciones de la sincronía. Este es un pequeño esquema en que muestra cómo un paciente pasa de un corazón normal, que es lo que nosotros vemos con nuestros niños hasta los 10 años aproximadamente, a una etapa de enfermedad preclínica, que es donde uno quisiera empezar ya a notar los cambios con técnicas más específicas y sutiles. Posteriormente pasamos a la etapa clínica del compromiso cardíaco, en que ya uno puede evidenciar zonas de disfunción y fibrosis, para terminar en una enfermedad terminal donde hay un corazón muy dilatado y disfuncional, ¿ya? Que son las etapas avanzadas de la enfermedad. Aquí solamente para mencionarles que los niños no solo tienen un problema puntual en el corazón, que los órganos no funcionan en forma aislada, y por eso hay que ser súper majadero en repetir que el trabajo multidisciplinario es vital, que yo no saco nada con llenar a un niño de medicamentos para el corazón si no está ventilado adecuadamente, o si no tiene terapia kinésica adecuada, o no fue corregida en forma adecuada su escoliosis, porque esos elementos están demostrados ya hace muchos años que van a mejorar la ventilación y que la oxigenación de alguna manera protege nuestro corazón, ¿ya? Eso. Entonces, teniendo todos estos mecanismos de daño en mente, lo que está sugerido por las guías actuales es que los niños idealmente se controlen, o desde el diagnóstico de la enfermedad. Hay una mamá me decía, tengo una guagua de 9 meses, ¿la tengo que controlar? Idealmente sí. No porque pensemos que a los 9 meses vamos a encontrar alteraciones significativas a nivel cardíaco, pero uno a los 9 meses establece un basal de ese niño, de su funcionamiento, ¿ya? Y a partir de la etapa de diagnóstico, o desde los 6 años, que también se preconiza que uno pudiese partir los controles, uno debería hacer controles bianuales hasta los 10 años, siempre y cuando ese corazón sea normal, o al menos por los exámenes que tenemos a disposición podamos chequearlo como normal.
A partir de los 10 años ya se sugiere un control anual y obviamente si hay alteraciones, uno ahí es responsabilidad del cardiólogo definir con qué frecuencia, si hay que aumentar o no la frecuencia. Y la otra cosa que se nos olvida que es muy importante es que la interacción del cardiólogo es una interacción de por vida. Y aquí lo que tenemos que pensar es que tenemos que establecer con nuestro paciente y con su familia una relación a largo plazo. Por lo tanto, vamos a hablar de cosas bien significativas, de decisiones críticas. No me puedo relacionar a los 20 años con una persona que me va a decir, ya, ¿quieres una máquina de asistencia o no? Tenemos que tener una relación estrecha, tenemos que conocer qué quiere esa familia, hasta dónde quiere llegar. Hay muchas cosas que conversar y prepararse que hacen muy importante que esta relación se asiente con mucha anterioridad. Aquí simplemente para mostrarles esto, para que quede la charla, un recuadro donde hay algunas sugerencias. Este es un recuadro que agrupa la enfermedad en distintas etapas, desde la etapa sintomática a la etapa ya totalmente sintomático, y propone un pool de exámenes diagnóstico. En general, en todos estos esquemas que están hechos en el hemisferio norte, está súper presente la resonancia nuclear, la magnética cardíaca. La resonancia magnética cardíaca es un recurso limitado hoy en Chile, ¿ya? Nosotros tenemos disponibilidad, pero en el fondo no puedo decir que sea para todos los niños. En el sistema público no existe casi resonancia cardíaca, acceso a ella. Por lo tanto, no es algo que uno pudiera estar ofreciendo a libre disposición, pero obviamente si es necesario se tiene que considerar. Y al lado de la otra columna hay algunas opciones terapéuticas que las vamos a detallar. Por lo tanto, ¿cómo partimos? Partimos y lo más importante, como en todo niño, es conocer a nuestro paciente y en qué etapa clínica va, ¿ya? Necesitamos saber la historia de nuestro paciente, necesitamos saber cómo va desde el punto de vista de sus síntomas. Aquí quiero recalcarles algo muy importante. Los papás en general, cuando consultan con los pacientes sintomáticos. Consultan ya cuando el paciente tiene 15, 20 años, porque el niño o está taquicárdico, o empezó con algunas alteraciones como tipo palpitaciones. Eso no es lo ideal, nosotros tenemos que llegar antes, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que además, como los niños, muchos de ellos no están deambulando, los criterios clásicos, los síntomas clásicos muchas veces no van a estar presentes. Si yo a un niño que camina le pregunto, generalmente el marcador es cuánto puedes caminar, cuántas escaleras suben antes de cansarse. Los niños con distrofia de Duchenne no tienen ese marcador, por lo tanto, tengo que ser aún más acucioso. Se manifiestan problemas de sueño, problemas de apetito, a veces irritabilidad, pueden tener palpitaciones, pueden tener obviamente dolor precordial, pueden tener un montón de síntomas y ahí hay que afinar harto el ojo. Ojalá peso y talla, sobre todo porque hay que hacer ajustes de medicamentos en la edad pediátrica, que están muchas veces ajustados por peso y talla. Obviamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, un examen cardiovascular completo que contemple la evaluación de las yugulares, el hígado, la auscultación cardíaca y la presencia de edemas y pulso. Esto es para mostrarle dentro de los exámenes que uno preconiza hacer anualmente o en la etapa de evaluación, está en la ecocardiografía. ¿Qué hacemos en la ecocardiografía? Básicamente, para los que no han entrado todavía al sistema y quieren saber, básicamente miramos el corazón. La primera evaluación, cuando es muy precoz, es para asegurarnos que el corazón es sano. Nos puede tocar la mala suerte que nuestro niño tenga una distrofia muscular de Duchenne y además tenga una cardiopatía estructural, o sea, haya nacido con un defecto cardíaco menor o mayor. Por lo tanto, es muy importante una primera evaluación para estar claros a qué tipo de corazón estamos evaluando. Esta foto es un examen no invasivo, es un examen en general que genera muy poco disconfort, y como les digo, mientras más precoz se hace, es más fácil la ejecución, ¿ya? Estas son algunas imágenes de la ecocardiografía, donde ustedes pueden ver esto, un paciente nuestro en tiempo real, cómo su corazón se mueve, cómo funcionan sus válvulas, cuál es la capacidad contráctil global, y aquí en general todo el enfoque en Duchenne está dado para mirar el ventrículo izquierdo, pero no tenemos que descuidar, como ya les dije, el lado derecho.
Acá hay algunos índices que miden el cambio dimensional del corazón y otra imagen de cómo se mueve el corazón y lo que estamos midiendo. También tenemos que ver si el corazón empieza a crecer o no, cómo está una cámara con respecto a otra, y aquí un poco para mostrarles muy someramente que existen técnicas avanzadas. Este es un Doppler tisular que nos permite además evaluar la función no solo contráctil, sino también la función de relajación del corazón. Y esto es el famoso strain, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo han escuchado nombrar, que no es otra cosa que otra herramienta de la ecocardiografía, que lo que hace es tratar de pesquisar el daño antes de que se deteriore en forma global el corazón. Como yo les dije, en los pacientes con distrofia de Duchenne ya se sabe que la pared inferolateral es la que primero da problemas. Por lo tanto, con esta herramienta, aquí el segmento más claro, yo no sé si ven mi cursor o no, pero en la porción más rosada clara de la imagen de arriba, ustedes pueden ver cómo en un paciente grande ya, vemos zonas de menor movilidad, pero podemos identificar claramente qué segmentos dentro del corazón se están moviendo menos. Y eso tiene mucho valor, ¿ya? Porque nos permite un seguimiento mucho más fino. Si yo veo que al año siguiente este paciente se compromete otro segmento cardíaco, significa que el deterioro está avanzando y a lo mejor tengo que ser más agresiva con las terapias o agregar medicamentos, y voy titulando un poco la medicación. La fracción de eyección, que es el índice clásico que ustedes van a escuchar nombrar, es global. ¿Y qué pasa cuando algo es global? Que puede ser que estos segmentos que estén moviéndose menos sean compensados por segmentos que se mueven más, entonces el número total puede ser normal, puede ser perfectamente normal por una compensación de segmentos cardíacos, ¿ya? Pero no traduce lo que está pasando realmente. Por lo tanto, lo que se ha visto es que esta strain sería un marcador más precoz del deterioro de estos niños y nos permitiría anticiparnos a cuando cae la fracción de eyección. Ya. Y yo les mencioné que en muchas guías está preconizado también el uso de la resonancia, que es una maravillosa herramienta que tiene la ventaja que tiene una definición mucho mayor, porque el ecocardiograma depende mucho también de la ventana del niño. O sea, si un niño es muy gordito, tiene mucha deformidad de la caja torácica, se obtienen imágenes de peor calidad y el análisis se hace mucho más complejo. La resonancia se salta, eso nos permite una evaluación mucho más fina de la función cardíaca, y además a través de técnicas especiales que tienen que ver con la captación de contraste, nos permite identificar dónde están las zonas de fibrosis, ¿ya? Como desventaja, no sé si alguien se ha hecho una resonancia, pero esto es bien claustrofóbico, se mete en una cápsula al niño, tiene que estar inmóvil, por lo tanto tampoco es una herramienta que se puede usar en niños muy pequeños, bajo los 8 años en general, se duermen los niños para hacerle una resonancia. En los niños más grandes hay que ver bien qué tipo de material tienen en la columna, si tienen prótesis. En general el titanio, que es lo que todos tienen, no interfiere tanto, así que no debería ser problema, pero hay que discutir antes de pedir una resonancia si es factible o no la ejecución. Si hay brackets, si hay un montón de cosas que hay que, en el fondo, evaluar, ¿ya? Y así como evaluamos la parte mecánica y la función, la parte estructural, también hay que hacerse cargo de la actividad eléctrica del corazón, que también está alterado y hay alteraciones propias de los niños con distrofia muscular de Duchenne, que tienen que ver con ver cámaras que se ven más representadas en esta foto que en otra, se acortan ciertos periodos, y lo más clásico que uno ve es la taquicardia sinusal. Así como yo les contaba al principio que el tener afectada la contractilidad, lo primero que echa a mano el sistema para compensar es aumentar la frecuencia, ¿ya? Y eso se ve y se traduce en el electrocardiograma, y además es lo primero que le llama la atención a los papás y a los otros médicos. Dice, oye, este niño que debería tener una frecuencia de 70 por minuto anda con 110 por la vida, eso no es normal. ¿Y qué hacemos nosotros? Además de hacernos cargo de la taquicardia y de ver las alteraciones electrocardiográficas, debiéramos sugerirle a los papás monitorizar con un Holter. El Holter es un registro de la actividad eléctrica del corazón, pero en 24 horas. El electrocardiograma es una foto instantánea de 1 minuto en que se toma el examen. El Holter me permite una evaluación de 24 horas. Eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque me permite asociar síntomas con alteraciones. Por ejemplo, este niño pudiese tener palpitaciones, y ustedes ven que por ejemplo, 12 del día la mamá me escribe, se quejó de palpitaciones,
¿Qué hago yo? Al leer el trazado, vemos que a las 12 del día este paciente está haciendo taquicardias ventriculares. Por lo tanto, me comprueba de alguna manera que hay una alteración eléctrica. También pasa que al ser tan ambiguos los síntomas de los niños muchas veces, tengo la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Quédate tranquilo, lo que tú sentías como molestia al pecho es nada. Probablemente estás un poco angustiado o tienes otra cosa. O sea, no sirve tanto para descartar síntomas como para comprobar algunas cosas. Me preguntaban por enzimas cardíacas. Ustedes saben que al romperse la célula se liberan algunas enzimas y proteínas, y en los pacientes con Duchenne uno de los elementos de alerta es que la CK sube muchísimo, y uno sospecha la enfermedad muchas veces en base a esto, y eso también pasa a nivel cardíaco. Hay enzimas cardíacas específicas como la troponina cardíaca, la CK cardíaca, pero el tema con las enzimas cardíacas es que es bien inespecífica, porque las enzimas cardíacas pueden subir, a diferencia de otras patologías, frente a daño miocárdico, pero también sube en los procesos de regeneración del músculo, por lo tanto se vuelve mucho menos específico, ¿ya? Entonces aquí el mensaje es, tomamos enzimas cardíacas y las validamos, pero apoyadas con otras cosas, con la clínica del paciente y exámenes complementarios. Existe otro marcador bioquímico que es el péptido natriurético, que nos ayuda a evaluar disfunción, y como las presiones auriculares, que es el mecanismo por el cual se secreta, pueden estar elevadas en los niños con Duchenne, también se cree que no es una herramienta tan sensible, que sí se usa en otras miocardiopatías para detectar la disfunción. Por lo tanto, bueno, esto ya lo dije, debe ser complementario. Y nos pasamos a las terapias, para no alargarme tanto, pero básicamente aquí ustedes saben que el rol de los corticoides es muy importante porque tiene un rol en la reparación del músculo, que estimula la proliferación de fibroblastos, que son células que van a ayudar en la cicatrización, ayuda a estabilizar estas membranas. ¿Se acuerdan que hablábamos que mucho del daño dentro de la célula también tiene un impacto en la membrana de la célula? Reduce la inflamación y la fibrosis, y en el fondo también van a mejorar la función pulmonar, la fracción de acortamiento, que es una medida ecocardiográfica de función cardíaca, y el estrés de la pared del corazón. Además de los corticoides, que está demostrado que sirven y que es un elemento que hay que titularlo también, porque así como yo les nombré todas las ventajas, tiene un montón de efectos colaterales, y aquí hay que entrar en un balance, por lo tanto hay que ser bien riguroso en el uso de ello. Como herramienta de primera línea se ha hecho uso de la enzima convertidora de angiotensina, el famoso enalapril, que no sé si lo han escuchado nombrar, pero lo que hace este medicamento es que reduce la progresión de la miocardiopatía, la enlentece. Tengo que ser súper enfática que estos medicamentos van a disminuir o atenuar la progresión de la enfermedad. No hay nada de lo que yo les voy a decir que cure al músculo cardíaco o que lo detenga 100%. Todos estos medicamentos que yo les voy a mencionar de ahora en adelante son extrapolados del mundo adulto, de los pacientes con infarto agudo del miocardio que quedaban con mucho daño al corazón, y se hicieron en Estados Unidos estudios con cortes muy, muy grandes de pacientes, y se vieron en estos pacientes cambios, y así estas drogas después se empezaron a extrapolar para otras formas de miocardiopatía, ¿ya? Entonces, atenúa el remodelamiento negativo, esto que yo les decía, se activa el simpático, se activan las hormonas, el sistema, cuando el corazón se empieza a echar a perder, empieza a funcionar, digamos, en sistema de alerta máxima. Y ese estresor crónico también termina dañando el corazón. Por lo tanto, el enalapril lo que hace es decir, tranquilicémonos un poco, de tal forma de no tener el sistema estresado siempre, ¿ya? Y eso se ha demostrado que mejoraría la función cardíaca. ¿Qué pasa con el enalapril? ¿Cuándo partirlo? Lo que está documentado es que uno debiera partir cuando un poco puede documentar el daño miocárdico, pero ya dijimos que la forma de documentar daño muchas veces es tardía. Por lo tanto, hay grupos que proponen partirlo profilácticamente. Eso está anunciado, pero no hay evidencia clara de que sea así. ¿Por qué? Porque como todo medicamento también tiene efectos adversos.
¿ya? Por lo tanto, no es un medicamento que uno vaya a usar y lo vaya a liberar así nomás, sin hacerse cargo de todos los otros efectos adversos. Hay que titular la presión arterial, a veces los niños se sienten mal, pueden tener tos. Y alternativa al uso de el inhibidor de enzima convertidora cuando hay muchos efectos adversos asociados es el bloqueador del receptor de angiotensina 2. La protección de enalapril se demostró en ratones que tienen mutaciones que simulan a las mutaciones del gen de la distrofina y se vio en asociación con el uso de mineralcorticoide. Y lo que hace, al igual que el corticoide protege la marcha o protege el periodo, digamos, libre de alteraciones mayores, se ve que retrasa o preserva la función un 80% versus un 40% si se hace un uso muy tardío de la droga. Y en esa línea van un poco los trabajos. No hay ninguno de estos trabajos que tenga, como les digo, una evidencia tan sólida que va a cambiar el curso de la enfermedad en forma drástica. Estamos hablando de medidas paliativas. Otra droga es el peridonpril, que es de la misma línea del enalapril, pero nosotros usamos enalapril en general, en que se vio en 28 pacientes que se trató por 3 años que mejoró la mortalidad, ¿ya? Así que este es un medicamento como de primera línea cuando uno hace uso de terapias para el manejo de la miocardiopatía. Otra línea de tratamiento son los beta bloqueadores, el famoso carvedilol, que va también a disminuir la actividad del sistema nervioso simpático, va a bajar la taquicardia, que también ha demostrado mejorías en la sobrevida, y que está bien sugerido en pacientes con arritmia. También el antagonista al receptor del mineralcorticoide, que tiene algún efecto antifibrinótico, que puede atenuar la enfermedad miocárdica, y se ha visto en modelos animales que podría mejorar la miopatía. Ahí estamos la espironolactona. ¿Qué otros tratamientos? Para las arritmias me preguntaban por marcapaso. Bueno, esos son ya casos individuales. Es bien difícil hacerse cargo de una recomendación general para casos puntuales. Obviamente que si el niño tiene una arritmia compleja hay que tratarla con droga. Aquí la recomendación mía es, ojo, que en general las taquicardias que más nos preocupan son las taquicardias ventriculares, y los tratamientos que tenemos para taquicardias ventriculares, la amiodarona, que a la vez produce deterioro cardíaco. Entonces ahí uno empieza a jugar o empieza a balancear el costo-beneficio de cada terapia que entrega. Se ha visto en relación a las arritmias que la resonancia nos aporta información de la fibrosis cardíaca, y hay alguna correlación, les digo, porque este dato no es tan certero en términos de trabajo científico, entre la fibrosis y las potenciales arritmias. Eso sí está demostrado en otras miocardiopatías. El uso de un marcapaso desfibrilador, que es un dispositivo que se coloca dentro del cuerpo del niño con cables intracardíacos, que lo que hace es que frente a la detección de una arritmia le genera un shock que para la arritmia, ¿ya? Eso está sugerido para algunos pacientes que tienen arritmias complejas y tienen función cardíaca deteriorada. Pero este es una terapia que requiere una cirugía, por lo tanto el paciente tiene que ser capaz y no estar en un deterioro tal que se contraindique una cirugía. Y además existe la posibilidad que el desfibrilador, marcapaso desfibrilador, no pueda detener la arritmia, sumado al hecho que muchos dispositivos pueden hacer descargas inapropiadas, que se llama, que sensan como arritmia algo que no es arritmia, y eso también es muy desagradable para el paciente. Por lo tanto, todo esto considerando, hay que verlos al momento de evaluar al paciente. Se ha propuesto terapia de anticoagulación, porque cuando el corazón está muy dañado, tiende a generar trombos, la éstasis de sangre, cuando se queda atrapada la sangre, por decirlo así, hace que el sistema procoagulante se active, pero eso también tiene una serie de riesgos asociados. Y hoy en día se ha planteado la asistencia cardíaca, ¿ya? Y esto quiero ser súper cauta, porque yo sé que acá todos los papás tienen esperanzas, pero monstruosas, puestas en las nuevas terapias, pero lo que es la asistencia cardíaca es una máquina que funciona como un soporte a la circulación del corazón. Por decirlo de una manera súper simple, es como poner un corazón externo, ¿ya? Que muchas veces es muy poco invasivo y que hoy en día los pacientes pueden estar en su casa con esta máquina. Pero es una máquina carísima y que tiene un montón de riesgos asociados.
Por lo tanto, tiene un montón de puntos éticos atendibles cuando uno plantea o dice, pero tengo la obligación de comentárselo porque esto lo puede leer en cualquier parte y en países desarrollados esto se está planteando, no digo que se está usando, pero ya se está empezando a hablar de esto. Generalmente en otras patologías se usa como una transición al trasplante de corazón, o sea, mientras aparece un donante. En este caso, se usaría como una terapia de destinación. Nuevas terapias, y aquí termino, esto no es mi área, pero se los voy a mencionar, lo que está demostrado, el codón stop, o sea, estos aminoglicosidos que se usaron inicialmente, que sirven para en el fondo saltarse estas mutaciones sin sentido, de tal forma de generar una proteína truncada, que sabemos que es una proteína menos funcional. Aquí se usaban primero los antibióticos, algunos antibióticos que eran ototóxicos o nefrotóxicos, y se dejaron de usar, y aparece el famoso Ataluren, que en el fondo lo que hace es un codón stop. Pero ojo, que este medicamento actúa principalmente a nivel de músculo estriado, y como les dije, sirve para un grupo pequeño de mutaciones, como un 15%, no es para todos los tipos de mutaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces se mejoraba la función global del músculo esquelético, pero no tenía acción a nivel cardíaco. Por lo tanto, podía ser hasta contraproducente para el corazón, porque un corazón que no puede soportar apenas la inmovilidad a un niño, si yo además le agrego más trabajo, puede ser que incluso se deteriore, ¿ya? Y lo otro, el famoso salto de exón o exon skipping, que son oligonucleótidos, que en el fondo lo que hacen es saltarse los exones que están afectados. En este caso, el que está aprobado es el 51, el eteplirsen es el medicamento aprobado por la FDA, que tiene licencia transitoria, y que está todavía en el fondo con algunos reparos que hay que trabajar, y que también es para un grupo selecto de pacientes que tienen esta mutación puntual. Se está trabajando en un montón de otros exones, o sea, el 49, hay muchos trabajos andando, y cuando uno ve la lista de estudios clínicos en relación a esto, es enorme, pero todos, tengo que decir, que están en fase 2, eso significa que son estudios clínicos que todavía no están liberados a grupos grandes de pacientes, y que va a costar muchísimo, y pueden demorar un tiempo en llegar a pasar a fase 3. El sobreregular otra proteína que se parece a la distrofina es otra de las terapias que está en boga, que es la utropina, que en el fondo de alguna manera se cree que podría ayudar al trabajo de la distrofina. Terapia viral, tratar de entregar a través de vectores virales una distrofina pequeñita, porque la distrofina es tan grande que no la puede cargar un virus, pero microdistrofinas, que serían en el fondo distrofinas con menor capacidad, pero que de alguna manera atenuarían un poco la enfermedad. Me preguntaban también por células madre, y una publicación que hubo súper como celebrando, insisto, una fase 2, ojo, y en el fondo, ¿qué se hace? Se han inyectado mioblastos, células progenitoras de células cardíacas, de tal forma de tratar, por decirlo así, de regar semillas de miocardiocitos que pudieran ayudar a regenerar. Eso todavía está muy en pañales, ¿ya? Si bien es cierto, no digo que no vaya a avanzar, y ojalá avance, pero hay que tener mucho cuidado, porque todos estos estudios, yo creo que aquí el mensaje es súper importante, porque lo encuentro bien confundente para los padres también, tener acceso a tal cantidad de estudios, es ver qué tipo de paciente es elegible, qué tipo de mutación. Y lo otro que me pareció que es muy importante, que en todos estos estudios los pacientes tienen que estar en buenas condiciones, por lo tanto el foco, más que decir es atendible o no es atendible, es mantener a nuestros niños de la mejor manera, de tal forma que si llega a aparecer un estudio, una droga, sean candidatos pero porque están en buenas condiciones. Hay pacientes que han llegado a estudios y no son elegibles porque no están con quina, no están bien ventilados. Entonces, en ese sentido, hacernos cargo de lo que sí podemos trabajar hoy en día. Así que nada, pues, una enfermedad compleja, con alteraciones genéticas que además son variables, que no hay, como les dije, una correlación clara entre la genética y el compromiso cardíaco. La importancia, y aquí quiero ser súper enfática, en establecer una relación precoz con el cardiólogo, y que va a ser a largo plazo, que no sirve que vayan a una vez y después cuando lleguen de nuevo, cuando ya el niño esté sintomático,
porque aquí tenemos que establecer una relación de confianza, además, trabajar con los niños. Yo no estoy mencionando una serie de cosas del ámbito psicoemocional que me parece que son muy importantes. Lo que pasa es que yo me enfoqué más en las cosas más teóricas, pero eso para mí es vital, que el niño confíe en mí, que la familia confíe en mí, que tomemos las decisiones, son decisiones muy complejas. Y aquí hay que tener una relación muy franca y honesta con los pacientes, que además van creciendo con uno. Entonces, incluso el tipo de vínculo que se establece va cambiando. Y la búsqueda activa del deterioro cardíaco, por lo tanto, la pesquisa precoz de este para una terapia oportuna. Y como les repito, mantener a los pacientes en buen estado, y eso requiere apoyo multidisciplinario para estar disponible. Y bueno, nada, pues y eso creo que es lo rico de la asociación, es lo rico de la agrupación, es lo rico del trabajo que están haciendo ustedes, porque están obligando y están movilizando a las comunidades para que trabajemos. Eso. Quedo abierta a preguntas. Claudia, qué interesante todo lo que has planteado, me parece de mayor utilidad. Justamente nosotros con la Cris y Nicolás de la otra asociación fuimos a Grecia y se preguntó precisamente por el tema de los estudios clínicos que se pudieran aplicar aquí en Latinoamérica. Y fueron enfáticos exactamente en decir que los niños tienen que tener un protocolo común y ser tratados multidisciplinariamente para que estén en buen estado para llegar a postular a un estudio clínico, y eso es vital. Chile es un país con, con poco conocimiento, sobre todo a nivel médico, de esta enfermedad. Yo creo que los padres a veces saben bastante más que los mismos médicos, y creo que la labor de nosotros como organizaciones es informar, empoderar a los papás y a la vez ser un puente para que todos los médicos entiendan esta enfermedad y los traten de la mejor forma posible. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, sería fantástico para enriquecer un poco toda esta maravilla que nos ha contado la Claudia. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? O bien, después podemos a través de WhatsApp, que yo te pueda mandar, contestarlas y dejarlas contestadas a nivel personal. A ver, aquí dice, ¿ha tenido experiencia del comportamiento cardíaco en deportistas paralímpicos con distrofia muscular de Duchenne? Experiencia directa no tengo con deportista. Lo que yo he estado estudiando en forma paralela es fisiología del ejercicio. Y obviamente uno ve que el músculo cardíaco es bien entrenable, ¿ya? Entonces, si un paciente es deportista con distrofia, uno lo que tiene que balancear, y esto es para todos los deportistas, es el daño con la exigencia cardíaca, y aquí lo vital es la detección y el control, ¿ya? Pero si ustedes me preguntan cuántos deportistas paralímpicos controlo, yo no tengo, no tengo. De hecho, los niños en general que yo controlo no hacen mucho deporte, ¿ya? Y a propósito de lo que decía Josefina, yo creo que una de las limitaciones que tenemos nosotros como grupo, y me preguntaba Claudia, ¿por qué no sé, no se juntan más? Ustedes ven que el número de niños con Duchenne que hay en Chile es bastante acotado. Y en un país largo, donde además ese número está repartido, hace que la experiencia individual de los médicos sea súper poca. Yo, de hecho, dentro de mi grupo, aprovechando estas instancias, uno empieza a preguntar, ¿cuántos niños tienes tú con Duchenne? Probablemente yo sea la que tengo más pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, además de ser pocos, esos pocos están muy repartidos. Por lo tanto, aquí el mensaje es, tenemos que tratar de converger o que los pacientes se concentren, porque también ganar experiencia. Obvio. Hay una pregunta que dice, ¿el uso del Viagra como tratamiento es recomendable? Mira, el sildenafil, esto es un vasodilatador pulmonar. No está aprobado, está mencionado como terapias alternativas. Lo que pasa
que, como todo en medicina, cuando no hay una buena terapia, empiezan a surgir un montón de terapias alternativas, la gente empieza a probar cosas. Cuando no hay algo muy bueno, se empiezan a probar cosas. Y se ha probado. Probablemente, Josefina, aquí nosotros tenemos pacientes con sildenafil, un vasodilatador pulmonar, ¿cómo se llama? Pero para situaciones puntuales. No es una recomendación que uno diga, es para los niños con Duchenne. Estoy hablando de pacientes probablemente si tienen alteración del lado derecho del corazón, que han tenido secuelas o están de mal ventilaciones, cosas de ese estilo, pero no como una recomendación general. Perfecto. Otra pregunta es, en enfermedades poco frecuentes en general, ¿se debe empoderar a los padres? ¿Quiénes serán los que más saben de la enfermedad? No todos los médicos saben de la enfermedad. Es por esto que se recomienda manejo multiprofesional que están agrupados y conversando. Obvio que eso es lo más importante, No, creo. en ese sentido, ustedes como papá tienen esa tremenda responsabilidad, encuentro yo, y que lo han hecho súper bien, de ser súper preguntones, de decir, oye, leí esto, y además uno como médico tiene que tener la honestidad también de decir, yo muchas veces lo he dicho, ¿sabes qué? No lo sé, déjame estudiarlo, te contesto, pero ¿qué hace eso? Obliga a estar todo el rato mirando el sistema, ¿qué aparece? Soy candidato. Eso genera una conversación, un diálogo súper honesto, y me parece que es a lo que tenemos que apuntar. Perfecto. Yo no sé si habrá alguna otra. Claudia, yo tengo una pregunta. Obvio. En algún momento escuché que el losartán o ese tipo de remedios, cuando uno le da a los niños desde muy chiquitos, muy comienzo, podía retardar ya los problemas cardíacos o disminuirlos. ¿Eso es así o no está? Podría no estar probado. El losartán, O remedios de ese tipo actúa que... como en la línea del enalapril. Sí, Ujú. es como de la misma línea un poco el pensamiento, porque actúan como, por decirlo de una manera súper simple, aquí estoy simplificando al máximo las cosas, pero como en la línea de la enzima inhibidora de angiotensina. Claro. Entonces, está postulado en algunos trabajos, pero la evidencia de peso, porque está todavía en etapa de experimentación, yo te diría que es más para la enzima convertidora en angiotensina, y lo que se propone es que cuando los pacientes tienen contraindicación a estas, se use losartán, no como losartán de primera línea. Y ¿te acuerdas que lo mencioné? Que te dije, hay varios trabajos que proponen partir incluso antes del deterioro, antes de que uno pueda Claro, documentar un deterioro. Dice partir precozmente. Uh-huh. Pero el tema con esto es que estos medicamentos tienen efectos adversos también. Entonces, a mí por lo menos me cuesta mucho empezar terapias que no tienen un impacto tan, ¿cómo decirlo?, que no me van a cambiar el curso brutalmente de la enfermedad y que además le estoy agregando efectos adversos. Ya. Me pasa también con los pacientes oncológicos. Te fijas, como me gustan las pastillas, pero siento que todo medicamento que amo tiene un efecto colateral que además hay que hacerse cargo de monitorizar, que además me pasa mucho que veo que los niños se hipotensan, lo pasan mal, entonces, escucha, uno tampoco quiere mucho eso al principio. Si es algo que está demostrado, obvio sí, pero en general, como digo, todos estos medicamentos están extrapolados de otras enfermedades. Claro. Sabemos que cambian el curso, y ahí la sugerencia es que, ojo, porque es usar herramientas que puedan documentar el daño precozmente, y ahí ponte tú, yo soy una fiel creyente que el strain es una técnica que nos ayudaría mucho más precoz a detectar daño cardíaco, y a lo mejor ahí decir, sí, ahora mi paciente tiene strain alterado, le voy a partir, ¿fijáis? Como una etapa preclínica de la enfermedad. Ya, Antes de que siga con la segunda pregunta, con esta pregunta que viene, quiero saber si todos los hospitales o en la mayoría hay algún centro donde la gente pueda acudir a hacerte ese strain u otros exámenes que son más sofisticados, porque entendemos que todos los hospitales no cuentan con todo eso, pero si hay algún centro donde la gente pueda acudir, donde estén estas máquinas que se puedan hacer estos exámenes.
Mira, en general yo les tengo una súper buena noticia. El strain es una técnica de ecocardiografía, no es una máquina especial, así como el resonador ni nada. Es una técnica que se aprende. Y es una técnica que es relativamente ya conocida en el mundo de la cardiología pediátrica. Yo les diría que en general en casi todos los hospitales públicos, por lo menos del área de Santiago, está disponible. Y los médicos tienen un buen entrenamiento. De hecho, sé que el grupo del Roberto del Río tiene un grupo grande de pacientes con Duchenne que controla, y ellos tienen acceso a strain, al igual que el Calvo Maquena, por ejemplo, son los centros, incluso el Sotero del Río. O sea, no es una técnica, o sea, no es una rareza lo que le estoy planteando, que sea solo privilegio de la Católica o de San Carlos, no, esto existe. Obviamente, como toda técnica, es operador dependiente, tiene que hacerlo alguien que esté a conocimiento de la técnica, pero está, ¿ya? Así que sí, la Perfecto. respuesta es sí hay Sigo acceso con a. con la otra pregunta. Dice, mi hijo tuvo perimiocarditis aguda a los 8 años y a los 13 años arritmia. ¿Tiene relación esto? Mi hijo toma bisoprolol, 7,5 miligramos, y aún así no mejora las arritmias. Ya. Bueno, ¿se acuerdan que durante la charla yo les mencioné que el Duchenne, además de tener esta alteración estructural de la célula, del andamiaje celular, tiene una propensión especial a hacer esta miocarditis, que es lo que señala esta mamá? La miocarditis es una enfermedad inflamatoria que le agrega daño al corazón, por lo tanto, es como sumar daño, por decirlo así. O sea, tengo la alteración del Duchenne y además tuve la mala pata de que hizo esta miocarditis. Por lo tanto, un corazón con arritmia, uno tiene que sospechar que un corazón que probablemente por la inflamación, por el deterioro, está dando signos de alarma. Claro, las arritmias son complejas de tratar en los pacientes con Duchenne, porque obviamente lo que yo les mencionaba, uno puede hacer uso del beta bloqueador, que es lo que están usando con su hijo, pero de ahí los otros medicamentos para arritmia tienen impacto en la función. Entonces uno tiene que empezar a balancear, ¿me aguanto un poco la arritmia o le deterioro más la función? Y ya las otras líneas de tratamiento son más invasivas, tienen que ver con estos dispositivos de desfibriladores o marcapasos desfibriladores, que ya hay que pensárselo bastante porque como toda terapia tiene efecto adverso. Entonces, así contestando a esta mamá, claro, es una situación compleja la que ella está, porque uno en algún momento se queda sin muchas herramientas terapéuticas. Tenemos un límite. Después, una mamá dice, Dora, mi hijo toma lisinopril 0,25 antes de dormir y carvedilol 6,25 mañana y noche. ¿Está bien? Es una pregunta bien específica. Es una pregunta bien específica, pero en el fondo, como los nombres no tienen por qué saber, lo que está recibiendo un inhibidor de enzima convertidora más un beta bloqueador. Y eso es algo que está sugerido y que está relativamente mostrado que sirve. Así que en términos generales, me parece que es una terapia adecuada. Ahora, en el caso particular, no puedo responder, pero uno lo intuye como que es adecuado. Perfecto. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta para dar término al... Aquí dice, excelente exposición. En el caso de jóvenes con DMD que no toman ningún medicamento, ¿ayuda a una nutrición con alimentos funcionales? ¿Recomienda un seguimiento? A ver, yo creo que todo suma en términos súper prácticos, así como estaba hablando del manejo multidisciplinario, yo soy una súper convencida y se lo digo a todos mis pacientes, llévalo al broncopulmonar, que te lo ventilen bien, hazle la quine, llévalo al cirujano columna, y creo que en ese caso los niños con Duchenne, ustedes saben, tienen una propensión especial a la obesidad, y además por los corticoides, por lo tanto una nutrición adecuada me parece que es súper importante. Aquí hay que balancear, no voy a meter un área que no es del todo mío, pero es como lo mismo que yo digo a mis cardiópatas. Yo no saco nada con darte miles de medicamentos si tú te vas a llenar de papas fritas todo el día. Todo suma. ¿Te fijas? Una nutrición balanceada te cuida los riñones, te cuida el corazón, de alguna manera todo suma. Ahora, alimentos funcionales, honestamente, yo no sé si hay algo como con evidencia científica que cambie, pero sí sé que el alimentarse bien, con ácidos grasos de buena calidad, como evitando los azúcares en exceso, evitando las grasas de mala calidad, tiene impacto, sirve. Es como un fármaco más. Ahí todo suma. Perfecto.
Bueno, yo creo que estamos, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, pero yo creo que eh, estamos muy felices de haberte tenido, Claudia, ha sido un aporte Gracias. fantástico. Estamos en el camino de poder informarnos y poder informar también a todos los médicos y terapeutas que tienen algún contacto con Duchenne, para hacer una comunidad de gente que en el fondo está en la misma y quiere otorgar mejores cada día cuidado a sus hijos y ayudar en el fondo al resto de las mamás también compartiendo nuestra experiencia para que sea cada vez mejor. Así que 1.000.000 de gracias, Claudita, te pasaste, gracias por estar acá esta mañana, gracias a todos los que participaron y los queremos seguir invitando, como les dije en principio, a seguirnos en las próximas charlas que van a ser tan interesantes como esta del Claudio Trincao y el doctor Francisco Prado. Un beso y muchas gracias. Ya, pues. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Claudia, Los sí, felicito. por participar. Y gracias a todos los que participaron. Bien. Chao. Adiós, chao. Sí, Gracias. súper. Gracias.